Hola, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes, soy el doctor Juan Carlos Carrera Morales, médico pediatra, y hoy tenemos el honor, el grandísimo honor de presentarles o tener con ustedes al doctor Bernardo Rusek Portales. Él es compañero mío, vecino de consultorio, lo tengo conocido un rato ya aquí en Cancún. Él es cirujano pediatra, endoscopista pediatra y obviamente especialista en el tema que vamos a tocar el día de hoy, que ustedes me han pedido mucho por YouTube. De hecho, hicimos en la comunidad de YouTube, preguntamos las dudas más frecuentes de este tema y son las que nos va a ayudar Bernardo a resolver el día de hoy. Bernardo, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Saludos a todos. Encantado de estar aquí en este canal y espero que la información que les brinde sea de utilidad para todas ustedes. Gracias. Oigan, y vamos a dejar abajo todos los datos que nos quiera dejar el doctor Bernardo, porque ya saben, aquí Cancún, región, cirugías, aquí están. Vamos a empezar a resolver las preguntas que nos hicieron. Bernardo, explícanos por favor qué es una hernia. Bueno, a mí me gusta explicar las cosas de manera simple para que se entiendan. De nada sirve que yo empiece a hablar de términos médicos y que nos quedemos con las mismas dudas con las que iniciamos. Entonces, de una manera práctica, una hernia se puede definir como un orificio y estas hernias se pueden presentar en muchas partes del cuerpo. Una de las frecuentes en pediatría es la hernia umbilical y es precisamente una especie de orificio que tiene el niño justo donde está la cicatriz umbilical y que tiene una comunicación directa hacia la cavidad abdominal donde ya están los órganos, el intestino y el estómago y los demás órganos de la cavidad abdominal. Muchas mamás se asustan cuando le decimos nosotros los pediatras que a veces sabemos cómo manejarlo, es que es un hoyo, ya piensan que ahí es un hoyo que se le va a salir todo, ¿no? Ahora, ¿por qué se forma una hernia en esa área, en el ombligo? Embriológicamente, cuando estamos en la panza de la mamá que nos estamos formando, hay muchos fenómenos que suceden para que pueda, a final de cuentas, nacer un bebé. Y son muchas las estructuras que se forman y luego desaparecen y cambian de posición y hay pliegues que se cierran. Es muy complejo todo el tema de embriología, que es ese momento durante el embarazo. Y específicamente hablando de la hernia umbilical, pues es un anillo por donde durante el embarazo pasa el cordón umbilical, que es las estructuras que están alimentando al bebito. La mamá le brinda todos los nutrientes a través del cordón umbilical y hay un orificio durante todo el embarazo. Cuando el niño nace, ese orificio se debe de cerrar solito. A veces no se cierra por completo y después de tiempo sí lo hace, y a veces queda abierto, a veces es un orificio mucho más grande y hay algunos otros defectos aún más grandes que puede haber, incluso salida de los intestinos o algunas otras cosas que ya son otro tipo de patologías, pero podemos decir que es una estructura que no terminó de cerrarse y por eso se forma una hernia. Oye, a ver, esa pregunta fue súper común porque estamos en México y ya sabes que estamos llenos de mitos y cosas, ¿no? ¿Se origina por no usar un fajero? No, de hecho la evidencia científica de usar ya sea fajeros o cualquier otro tipo de apoyo o de vendaje, se ha visto científicamente, que es a lo que nos limitamos nosotros, que no tiene ningún beneficio. Nosotros como científicos debemos de hacer pruebas y ver primero una cantidad de niños que sí lo usen y una cantidad de niños que no lo usen y después comparar los resultados de una manera general. Así es como probamos las cosas. El fajero, las vendas, todo lo que se les pone a los niños se ha probado y se ha visto que no tiene ningún beneficio. Por el contrario, puede incluso presentar complicaciones si de repente se pone un fajero muy apretado o si se deja por mucho tiempo. Yo no voy a ver lo que está pasando ahí adentro. Entonces la recomendación que damos nosotros es que no se utilicen, no tienen utilidad y pudieran ser inclusive hasta un poco peligrosos si los usamos de una mala manera. Sí, pues pueden incluso hasta dejar hacer que el bebé respire adecuadamente, ¿no? No pongan fajeros, por favor, señoras, no fajeros. A ver, otra pregunta muy común. ¿Se puede diferenciar, la mamá o el papá pueden diferenciar en la casa, valga la redundancia, la diferencia entre un ombligo que está saltado y una hernia umbilical? Sí, si son cuidadosos al momento de revisar. Nosotros como cirujanos pues lo hacemos todos los días, lo hacemos con todos los niños. Cualquier revisión de pediatría, revisamos bien la pancita y tocamos. Si yo logro sentir
como una especie de una boquita de pescado. Al momento de tocar el ombligo, siento unos bordes firmes y luego un orificio. Ese orificio es la hernia. Si yo logro sentir eso, seguramente estoy tocando una hernia umbilical. Un ombligo que está más altoncito, que quedó la piel un poco más redundante o un poquito más hacia afuera, yo puedo tocar a todo alrededor, incluso sobre la piel, y si siento firme como esta parte, seguramente ese niño no tiene la hernia. Si queda la duda, pues es cuestión de hacer una revisión con el pediatra o el cirujano pediatra para que nosotros podamos hacer el diagnóstico de si hay o no hay una hernia. Exacto, porque muchas mamás piensan que el que un niño tenga ombligo saltado, incluso doctor puja y se le bota el ombligo, a lo mejor no es ni siquiera una hernia. Es por eso la importancia de venir. Ahora, ¿se puede hacer algo en casa antes, o se puede hacer algo, ellos pueden hacer algo antes de venir al doctor? Pues en cuanto a tratamiento no hay mucho que hacer, vamos a mencionar un poco más adelante. Lo que tenemos que hacer es vigilar que esa hernia no presente complicaciones. Eso, una hernia que es muy grande, uno de los problemas que puede tener es que si es un orificio grande, por ahí puede protruir, puede salir un pedacito de intestino, y si ese pedacito de intestino se queda atorado, entonces eso sí nos puede dar complicaciones. Esa es la parte de poder estar viendo en todo momento el ombligo, y por eso no usar vendajes y fajeros y demás, porque puede estar sucediendo algo ahí y yo no me voy a dar cuenta porque el niño está tapado, ¿no? Cuando hay una hernia que está complicado, el niño se pone muy sintomático, les duele mucho, van a estar irritables, se pueden poner más panzones de lo normal. Y eso hablamos de defectos ya más grandecitos, ¿no? Un defecto chiquito que tal vez con el llanto vemos que se bota un poquito el ombligo, la verdad es que no hay que preocuparnos gran cosa, hay que hacer el diagnóstico. En su siguiente revisión con el pediatra se le menciona al doctor, oye, pues veo que el ombligo se le hace un poco más grande, más chico con el llanto, hacemos la revisión y si queda duda se puede hacer un ultrasonido y ahí nos van a definir exactamente cuál es la longitud del defecto en la pared abdominal, si es que lo tiene. Perfecto. Ahora, la pregunta más preguntada. ¿Cuándo se decide, cuándo es cuando el cirujano le dice al papá, esta hernia hay que operarla? Ok, hay criterios bien establecidos. Si yo recibo un paciente que tiene una hernia en el momento en que lo reciba de 1.5 centímetros o más, ese es un criterio absoluto para decir, este niño se tiene que operar. Es un defecto tan grande que difícilmente va a cerrar solo. Si es un defecto más chiquito, hablamos 1 centímetro o menor, tengo toda la posibilidad de dejar al niño en vigilancia sin hacerle absolutamente nada y nos podemos esperar hasta los 5 o 6 años de edad y hasta entonces decidir. Y si en ese momento de los 5 o 6 años todavía persiste el defecto, también depende mucho de algunos factores como la cuestión estética, que es importante, ¿no? Si a los papás no les gusta cómo se les ve el ombliguito porque les salta mucho, o inclusive que el niño no le guste el aspecto de su ombligo, es un criterio para poder operar. O sea, es una cirugía estética, pero pues también estamos cuidando esa imagen corporal del niño, ¿no? Por otro lado, si es una hernia que da síntomas, el niño dice, mamá, me duele el ombligo, esa hernia se opera también, porque ese es como un primer indicio de que algo está sucediendo ahí, de que tal vez está atorando un pedacito de epiplón, que es una capita que tenemos allá adentro, o si es un defecto un poco más grande, puede estar entrando y saliendo el intestino. Cuando yo veo esos defectos, esos se operan para evitar llegar a ese momento de una complicación en el cual ya la cirugía se convierte en una urgencia, ¿no? Es lo que no queremos. Oye, Bernardo, y también nos preguntaron mucho, y yo también he tenido esa duda constantemente, cuando un bebé puja, por ejemplo en la disquesia del lactante, cuando pujan, ¿hay riesgo de que se abra más la hernia? No, difícilmente por esfuerzo esa hernia se va a hacer más grande. Es una cuestión más del organismo, de las capas, de todo este tema embriológico que mencioné al principio. Si este niño, este paciente va a ser capaz de solito ir cerrando, o sea, no influye gran cosa el empujar, no hay que asustarse. A veces se ve muy aparatoso como el ombligo se hace grandotote, ¿no? Me ha tocado algunos pacientes que llegan de chiquitos y no cumplen criterios para ser operados en ese momento, y yo veo conforme van pasando los meses cómo cada vez se va haciendo más chiquito, ¿no? Y recuerdo ahorita una mamá que en su tercer bebé pues ya ni se angustiaba, salió el niño con una hernia grandotota, pero como ya tiene la historia del primero y del segundo hijo que ya se le hizo chiquito, pues con esta tercera estamos esperando a que siga su curso natural para esa familia. Y entonces nada tiene que ver el famoso algodoncito para que no se bote, que encima nada. O sea, una hernia se deja sin bolitas, sin nada. Exactamente, solito el cuerpo. Hay teorías incluso que dicen que si se usan fajeros, vendas y demás,
es como si estuvieras tú, entre comillas, engañando al cuerpo, decir todo está bien. Aunque el cuerpo tiene que darse cuenta que hay un problema, que hay un defecto para cerrarlo, ¿no? Okay. Entonces no lo vamos a fomentar tampoco, decir, bueno, estírale para que se cierre más rápido, pero el hecho de tenerlo como está, el cuerpo solito va detectando cuáles son las cosas que hay que corregir, y si yo le ayudo de manera artificial, puedo modificar el curso de la enfermedad. ¿Existe alguna consecuencia de adulto por haber tenido una hernia de pequeño y no haberla operado o haberla operado? Ok, un paciente adulto que no se opera, pues ahí va a tener su hernia. Dependiendo del comportamiento de esa hernia, si es una hernia que se está haciendo cada vez más grande, el problema es que pueda tener esa complicación de que se atore en un pedacito de intestino, y a cualquier edad le va a dar la misma complicación. Se tiene que operar para cerrar ese defecto finalmente. Okay. Pero por tener la hernia, por ejemplo, un paciente que se operó de chiquito, si se hizo una buena cirugía no debe de haber ningún problema. O sea, el defecto, nosotros cuando operamos a los niños lo cerramos, ponemos una cantidad de puntos grande para que quede bien cerrados los defectos. A diferencia de los adultos, nosotros en los chiquitos no usamos mallas ni materiales protésicos ni nada de eso. Hacemos una técnica en la cual cerramos con puntos de sutura y solito el cuerpo va cerrando y generando una cicatriz que nos va a servir como si fuera esa malla, pues queda ahí el defecto cerrado, ¿no? Pero es una cirugía tranquila, ¿no? O sea, si ustedes es una cirugía que hacen constantemente, ¿no? Sí, es una cirugía frecuente para los cirujanos pediatras. Mi equipo lo que hacemos es dormimos al niño solamente para que esté dormido, no es una anestesia general. Se pone un bloqueo en la parte posterior, entonces el anestesiólogo lo que hace es dar la anestesia de la mitad del abdomen hacia abajo, y eso nos ayuda en la recuperación. No es una anestesia general como tal. La incisión pues es una incisión pequeñita sobre, si este es el ombligo, hacemos una incisión como una sonrisa, y entonces la cicatriz queda escondida ahí en la cicatriz umbilical, exactamente. Entonces estéticamente cuidamos también esos detalles para que sea una cirugía que quede bonita. Okay. Y ya por último, también salió mucho esta pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un granuloma y una hernia? El ombligo es una estructura bien complicada, bien compleja más que complicada, porque embriológicamente hay muchos fenómenos, como lo mencioné, y a veces puede haber remanentes de cosas que tenían que haber desaparecido, pero no lo hacen. Hay una patología que se llama hay el uraco, que es una conexión que hay del ombligo hacia la vejiga. Después también hay remanentes ónfalo-mesentéricos, que son conexiones que hay del intestino hacia el ombligo. Y todas estas condiciones nos generan un grupo de patologías que se llaman ombligo húmedo. ¿Cómo lo veo yo al niño? Con el ombligo húmedo, por eso lo pusieron así. Pero hay varias cosas que pueden generar un ombligo húmedo. Entonces es bien importante que en la exploración física que se hace aquí en el consultorio, nosotros veamos qué tipo de lesión tiene ese niño. La hernia umbilical, yo lo que voy a ver es piel seca que protruye como un globo. O igual y no protruye tanto, pero siento ese defecto que mencionaba como una boquita de pescado, ¿no? Las demás entidades, a veces yo veo como unas bolitas de carne, unas bolitas rojas que son viva, exactamente, que se ve húmedo, y eso es mucosa. Y hay diferentes tipos de esas mucosas que pueden estar saliendo. De las comunes son el granuloma, que es una proliferación de fibroblastos, es tejido que crece de manera anormal en ese sitio, como pudiera ser tal vez una verruga o alguna otra. Después tenemos ahí los remanentes, acá también salen como unas bolitas enfrente de las orejas. Igual también son tejidos que crecen de manera anormal. El granuloma, lo que hacemos es muchas veces lo quemamos con nitrato de plata o con algunas sustancias y se va como secando, se hace como una pasita y se cae y ya. A lo mejor estaría para hablar del exacto. tema, ¿no? Para que lo entiendan súper bien. Bueno, pues queridísimos seguidores, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Déjenos acá abajo sus dudas para que veamos aquí con el doctor Bernardo. Vamos a dejarle los datos, su página y toda la onda. Que les vaya muy bien. Bernardo, muchísimas gracias. Gracias, Juan. Nos vemos pronto, cuídense mucho. Hasta luego.